Chiloé región, histórica y patrimonial. Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur, bienvenidos, bienvenidas hasta nuestra nueva serie de documentales sobre historia, sobre patrimonio, sobre cultura ancubitana y chilota. Y en esta ocasión vamos a hacer un programa especial porque ya está tomando mucha fuerza, mucha vigencia el análisis, la discusión, la participación en un proyecto que, según ya hemos comenzado a conocer, desde una iniciativa popular está tomando fuerza para que se transforme en ley en el nuevo proceso constituyente para llegar a consolidar lo que muchos chilotes y chilotas anhelamos, que se le devuelva a Chiloé su condición de región. Chiloé, como lo vamos a ver, de todas las definiciones históricas de región, de provincia, ha tenido un proceso histórico que lo valida como tal. Y repito, no es solamente en este periodo, sino que hace siglos. Vamos a comenzar haciendo un análisis historiográfico y para ello vamos a utilizar la cartografía histórica de nuestro archipiélago. Junto con la región magallánica, Chiloé debe ser la región que desde el periodo de la ocupación hispánica, es decir, siglo XVI, ha tenido la mayor cantidad de información sobre las bases sobre bases cartográficas, cartas náuticas en su mayoría, porque como ustedes van a ver en Canal del Sur, Chiloé, tanto como Magallanes, cobró mucha importancia por la navegación interoceánica, sobre todo en la expansión de los imperios europeos en el siglo XVI, posterior al viaje de Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Y ahí nuestra provincia-región, voy a utilizar ese sinónimo, comenzó a tener una gran importancia geoestratégica que a nosotros hoy día nos permite demostrar con los fundamentos que ustedes van a ver, que vamos a compartir para el análisis, el por qué Chiloé ya ha sido región. Y lo que creo debe estar en el espíritu de la ley es que se le devuelva lo que fue. No vamos a hacer un análisis exhaustivo con anterioridad al siglo XVI, porque si lo puedo decir en una sola frase, Chiloé con anterioridad a la ocupación hispánica, yo podría decir que fue el lugar más parecido al paraíso que ha existido en términos de libertades, en la pureza de los ecosistemas, en la forma de vida de sus pueblos originarios o ancestrales, tanto canoeros como mapuche huilliches. Entonces nos vamos a limitar al siglo XVI porque ahí nos va a permitir seguir una línea de tiempo en que podemos tratar de explicar el cómo Chiloé en 250 años o más, y si vamos al periodo de la ocupación hispánica estamos bordeando los 500 años, el medio milenio, perdió gran parte de su territorio cultural, gran parte de su territorio natural, que es la demanda que creo que contiene el por qué vamos a consolidarnos o a tratar de consolidarnos como lo que fuimos. Una región autonómica desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista patrimonial, porque ese es otro de los elementos que vamos a resaltar en este, por así decirlo, análisis geográfico, histórico. Chiloé fue patrimonio, es patrimonio cultural no solo de la humanidad, porque eso valida un área de la cultura, como son, por ejemplo, las iglesias patrimoniales, o las iglesias de la Escuela Chilota de Arquitectura. Pero estos otros elementos nosotros queremos y creemos que tienen que estar en el análisis, porque si no corremos el grave riesgo de seguir perdiendo territorio, de seguir perdiendo elementos naturales y culturales que van a desencadenar, si no generamos nuevos procesos autonómicos, en la extinción de nuestro territorio, de nuestro maritorio y de nuestra cultura. Entonces, comenzamos en Canal del Sur y vamos a seguir mostrando unas imágenes para validar los fundamentos que la geografía y la cartografía nos dan respecto a por qué y cómo Chiloé fue una región histórica, patrimonial, y las evidencias historiográficas lo demuestran. Así vamos a comenzar este análisis con las imágenes históricas que ustedes van a comenzar a ver a partir de este momento. Bienvenidos.
El término región puede referirse a una porción de territorio con ciertas características comunes como el clima, la topografía o la administración. Asimismo, puede referirse a las características geográficas, históricas, culturales y sociales de una nación. En un principio, hace referencia a la geografía física de un área que muestra varios rasgos comunes como lo son el clima, el relieve, la vegetación natural, las cuencas hidrográficas y otros. Es por ello que también se denomina región natural. Las distintas culturas que existen en el mundo resultan de la integración de numerosos rasgos sociológicos, históricos, económicos, lingüísticos, ambientales y políticos que se desarrollan a través del tiempo con cierta independencia de las regiones vecinas, por lo que se va creando una diferenciación originada por ese aislamiento con relación a dichas regiones vecinas. Podemos decir que el aislamiento genera diversidad, mientras que el contacto continuado genera una mayor homogeneidad cultural, lo cual es perfectamente explicable. Con mucha frecuencia, las fronteras culturales resultan ser más poderosas que las físicas, económicas o políticas. Una región es histórica cuando se asocia tradicionalmente a un pueblo, sociedad o nación con rasgos específicos que se exteriorizan en elementos culturales de esa región, especialmente la lengua y la arquitectura, y con la cual se identifican sus habitantes. En su historia, estas regiones pudieron haber sido alguna vez naciones independientes, anexadas por alguna guerra o conflicto, o simplemente porque así estos territorios decidieron anexarse. Algunas veces, estas regiones reciben el título de provincia, distrito o algún otro nombre. Ustedes van a ver en nuestro fondo de pantalla que poseemos una gran riqueza de cartografía histórica sobre Chiloé desde el siglo XVI hasta el XX. Y eso nos permite hacer análisis mucho más específico de cómo ha sido considerado Chiloé una región natural, una región cultural, en diferentes periodos históricos. Y vamos a partir por el periodo de la ocupación hispánica a partir de 1567. No vamos a andar en ese detalle porque fue más o menos lo que ocurrió en toda América, pero inmediatamente comenzaron a llegar expediciones y a valorar lo que significaba Chiloé con algo que fue clave en ese periodo, que fue la importancia que tenía una vez descubierto, o abierto mejor dicho, el canal que lleva el nombre de Hernando de Magallanes en 1520. Y Chiloé aparece como el primer lugar poblado con una cultura ya desarrollada en el sur del continente a partir de esa fecha. Y las expediciones comenzaron 20 años después. Las primeras expediciones de investigación de Chiloé, sobre todo para cartografiarlo, partieron en 1540, como ustedes pueden ver en algunos de estos mapas. Incluso cuando ya se va consolidando la ocupación española, los españoles, como en toda América, repito, comenzaron un proceso de colonización que en Chiloé fue lento, pero el territorio ya tomaba forma de qué manera reconocer lo que existía con anterioridad. Incluso pueden ver ustedes aquí que ya Chiloé, por ejemplo, tuvo un escudo en el periodo hispánico que estuvo vigente hasta 1826, muy distinto al que tenemos ahora en nuestras estructuras comunales. Esta cartografía nos ayuda a validar un punto que es clave: el reconocimiento del territorio físico, natural y cultural de Chiloé desde el siglo XVI hasta la fecha. Prácticamente la isla era bastante más de lo que ya conocemos nosotros tradicionalmente. Abarcaba prácticamente del sur de los llanos de Osorno hasta el sur del archipiélago de Huaytecas y la península de Tres Montes o Taitao. Ese era, sumando la actual región de Aysén, lo que se conoció también como la Trapananda, como territorio que todavía se conservaba en la década del 70, 80, incluso 90, y se le llamaba Chiloé continental. Esa era la denominación que tenía Aysén de manera tradicional por el movimiento, la influencia
de toda la población chilota hacia esas áreas, e incluso hacia las áreas trasandinas en la cuenca del Nahuel Huapi. Todas las cruzadas, los huefcus, las expediciones misionales hacia el actual San Carlos de Bariloche, las primeras misiones que se dieron en Nahuel Huapi partieron desde Chiloé utilizando la ruta, entre otras, del lago Todos los Santos. Por lo tanto, la expansión del territorio chilote y del maritorio era inconmensurablemente mayor a lo que es su división administrativa actual. ¿Y cómo lo probamos? Lo probamos con la cartografía que ustedes ven a la mano. El concepto de región de Chiloé era muchísimo más amplia y mucho más antigua de lo que la denominación administrativa muestra en la actualidad. Para ello seguimos esta secuencia de imágenes para ir explicando, esperamos en un orden histórico, cómo Chiloé fue una de las regiones más importantes, no solo de Chile, de América del Sur, porque incluso en un periodo fue anexado completo el territorio al entonces Virreinato del Perú. Y como ustedes pueden ver en las imágenes de cartografía histórica que hemos compilado de manera sintética sobre Chiloé, para demostrar un punto de cómo ya estaba consolidada la región natural, geográfica, cultural, en su influencia ya en el periodo histórico. Estamos hablando de 1567 hasta 1826. ¿Por qué? Porque si bien vamos a hacer divisiones que son obvias para explicarlo mejor desde el punto de vista didáctico esta evolución, toda la cartografía como la que ustedes ven del siglo XVII, XVIII e incluso XVI determina que el espacio geográfico de Chiloé estaba muy bien determinado y, como habíamos dicho, abarcaba geográficamente desde el sur de los Llanos de Osorno hasta el sur de las Islas Huaytecas y península de Taitao. Ese era el espacio geográfico de Chiloé, incluyendo toda la región de Aysén, conocido como la Trapananda o Chiloé continental, y una proyección hacia las entradas vía Lago Todos los Santos hacia Nahuel Huapi, actual Argentina, San Carlos de Bariloche. Esa era la región de influencia de Chiloé. Esto igual tiene que ver las demandas territoriales, las demandas de autonomía regional, con un odioso centralismo que no solamente es Chiloé, sino que todo Chile ha sufrido por años. Si sacamos las cuentas, desde que fue incorporado por la fuerza Chiloé al Imperio Hispánico en 1567, estamos hablando de 455 años de centralismo, dependiendo de la metrópoli española, pero también del Perú. Hubo un periodo, a partir de 1768, en que Chiloé completo, como provincia, como región, fue incorporada al Virreinato del Perú. Y si sumamos el periodo desde la ocupación o la anexión a la República de Chile, son 196 años de centralismo. Y como lo vamos a ver, precisamente Chiloé, en vez de mantener su rol histórico de eje de proyección cultural, de proyección económica, de líder en los procesos de colonización vía marítima hacia Aysén, hacia Magallanes, fue perdiendo territorio, fue perdiendo influencia, fue perdiendo importancia. Entonces, he ahí la queja de una vez por todas, retomar la senda cultural histórica que Chiloé había tenido hasta 1826, incluso en el periodo hispánico. Porque, a diferencia de otros lugares de América, la conquista no fue tan terrible, tan genocida como en otros lugares de América, y en Chiloé su condición de aislamiento condicionó bastante el proceso colonizador hispánico, tanto así que en los primeros momentos del siglo XVI los colonos españoles habían pedido abandonar la isla e ir a refugiarse a Osorno o a Valdivia, porque les era imposible adaptarse a las formas de vida tan extremas que ya el pueblo chilote, huilliche y mestizo posteriormente al siglo XVIII estaba acostumbrado a vivir. Y eso significó un estado de abandono que, por un lado, generado por su aislamiento, pero también por la autosuficiencia que tenía la cultura chilota de poder sobrevivir en este hábitat tan especial,
y lo había hecho por milenios. Los españoles se dieron cuenta de aquello e iban aumentando la cantidad de información de cómo justificar cada vez más el mantener la población hispánica acá, pero el pueblo chilote originario ya seguía su forma de vida habitual, abarcando, como les repito, zonas tan vastas como su influencia cultural desde el sur de los Llanos de Osorno hasta la península de Tactao y su proyección hacia lo que después fue el llamado Estrecho de Magallanes. Entonces, para seguir en esta evolución, vamos a continuar con esta secuencia de imágenes en Canal del Sur y en la Corporación Cultural para entender con la mayor cantidad de detalles posible por qué estamos postulando que Chiloé no va a ser una región nueva, sino que tiene que recuperar lo que ha sido históricamente, una región histórica y patrimonial. Hay algo muy interesante, sobre todo en este mapa, que es un mapa de 1788, en el que se grafica claramente toda la documentación que salió de este periodo, habla de la intendencia de Chiloé con el intendente que fue nombrado por la corona, el intendente Hurtado, Francisco Hurtado. ¿Y cuál es lo interesante de este mapa y de ese periodo histórico de Chiloé, 1768 a 1780? Que el territorio completo, la provincia íntegra, fue traspasada al virreinato del Perú. Por lo tanto, imagínense, fue disgregado lo que se llamaba en ese tiempo el Reino de Chile y pasó a pertenecer política, administrativa y económicamente del virreinato de Lima. Este mapa nos aporta no solamente la importancia que tuvo la región de Chiloé con el rango de intendencia, porque el intendente Hurtado empezó a actuar con mucha independencia del poder central limeño. Disputas permanentes con el virrey, tanto así que llegó la pelea por la autonomía que el intendente quería darle a la provincia, que al final el virrey, por tener más autoridad, lo desautoriza y lo echa del cargo. Pero en el intertanto, el intendente desarrolló varios procesos de avance en el territorio que Chiloé no tenía. Por ejemplo, un camino. El famoso camino de Caicumeo aparece por primera vez en este mapa. Ustedes van a ver un trazado aquí en el interior de este plano del intendente Hurtado, el camino de Caicumeo. Pero nos da una pista muy interesante, porque ustedes conocerán la leyenda que el cacique o el lonco Huilliche Caicumeo habría sido uno de los increíbles héroes que abrió la senda entre Castro y Ancud a machete y a hacha en ese periodo. Pero resulta que el informe del intendente Hurtado de la época nos da otra explicación. No nos habla del lonco Caicumeo, nos habla del camino de Cayucumeu. ¿Qué significa eso? Que el camino, en su traducción del Huilliche, significaba el camino de los 6 lagos o 6 ciénagos. Y resulta que revisando el mapa de la época nos demuestra de que sí habían 6 ciénagos en la senda en Yancú y Castro. Otra versión para el camino que fue el primero, que se abrió entre los dos núcleos urbanos principales de Chiloé. ¿Qué explica eso? Que ya Chiloé estaba generando en el periodo hispánico gobiernos autonómicos, incluso independientes de una potencia colonial tan despótica como era el virreinato de Lima. Entre otras actitudes despóticas del gobierno limeño respecto a Chiloé, que ellos generaron igual un proceso de explotación grave. Como tenían los barcos y el capitalismo era fiero en esa época, Chiloé era el principal exportador de maderas y de jamones de calidad, jamones de cerdo. ¿Qué significó aquello? Que los peruanos ponían el monopolio de los barcos y de los precios. Entonces los productores de Chiloé tenían que someterse a esa dictadura comercial capitalista de los mercaderes de Lima y tenían que vender sus principales productos, repito, madera y jamones de cerdo al precio que los peruanos definieran. Ya comenzaba a notarse un proceso de dependencia socialista muy fuerte y, repito, centralismo fiero del virreinato de Lima.
Chiloé no pertenecía administrativamente al Reino de Chile. Entonces imagínense, todavía no llegamos a la República y ya estamos con un proceso de centralismo que generó muchísimas pérdidas al patrimonio natural y económico de la provincia. Aquí podemos ver un elemento muy interesante que tiene absoluta relación con lo que hemos dicho de cómo iba evolucionando la importancia del territorio insular de toda la región, provincia-región, desde el siglo XVII al XVIII. Ustedes van a ver, estos son los primeros mapas muy detallados, muy interesantes, de cómo se comenzó a integrar dentro de la geopolítica del Imperio Español la importancia de dos territorios que eran claves para el Imperio Hispánico. Me refiero al Estrecho de Magallanes y el archipiélago de Chiloé. ¿Por qué? Porque eran los ejes de comunicación entre los dos océanos. En ese tiempo los intereses geopolíticos de Chile no existían. Chiloé seguía dependiendo del Perú como una región, comillas, semiautonómica, con intendentes nombrados, gobernadores militares, y Magallanes era un territorio tan vastísimo que no estaba bajo el dominio hispánico y solamente poblado por los pueblos ancestrales, Selknam y Yamana, Cahuascar, entre otros. No había poblamiento hispánico y el único poblamiento después de Magallanes que se intentó con trágicas consecuencias fue el intento de colonización de Pedro Sarmiento de Gamboa, que terminó en una tragedia. Pero ya Chiloé, como ustedes pueden ver en estas imágenes de época, son mapas anónimos del siglo XVII y XVIII, demuestran que Chiloé era no solo una región autonómica bajo la tutela del virreinato del Perú, sino que ya estaba integrado a todo la macro, como se dice ahora, la macro región sur, pero lamentablemente la macro región tiene otra denominación que no tiene que ver con la evolución cultural necesariamente de nuestros territorios australes, estaba integrado a lo que era la Patagonia completa. ¿Y cuál fue el nexo de comunicación a partir de 1843? Esa pequeña navecita que ustedes ven aquí en el centro. La Goleta Ancud, su expedición y el proceso de poblamiento que comenzó con ella, generó que esta integración intra o interregional fuera plena, vigente, a partir de la expedición de la Ancud y la colonización de Fuerte Bulnes y posterior poblamiento y fundación de Punta Arenas. Entonces, se amplía la influencia cultural de Chiloé hacia los confines del continente, llegando incluso más allá del Estrecho de Magallanes, y toda la zona andina que abarca desde Nahuel Huapi prácticamente a la Patagonia argentina. Entonces ahí vemos ya en el siglo XVIII y XIX una expansión de la cultura chilota, de la influencia chilota en este vastísimo territorio austral. Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados en diferentes periodos de tiempo, pero que como ustedes ven en la cartografía, Chiloé ya era reconocido por su influencia cultural, demográfica, económica, pionera en todo el cono sur de América, en un territorio así de gigantesco. Un salto en el tiempo lo muestran las otras imágenes que ustedes van a ir viendo, como esta, por ejemplo, que está a mi espalda, que nos aporta información valiosísima de la evolución territorial de Chiloé desde el siglo XVIII en adelante. ¿Por qué? Dentro de la autonomía que generó la provincia, también, no solamente Chiloé se proyecta fuera del archipiélago en su influencia territorial, sino que también dentro. Los dos núcleos históricos más antiguos, poblados en la isla de población ibérica y después criolla mestiza chilota, fue Castro y Ancud. Y como ustedes ven en la cartografía, que va a ser nuestra piedra angular para ir basándonos en por qué Chiloé consolidó su autonomía territorial desde muy temprano, fue en el periodo fundacional de núcleos poblados que no eran de origen mapuche-huilliche. Por ejemplo, Ancud y Castro. Los planos que ustedes ven a mis espaldas, este por ejemplo, este es el plano de San Carlos de Ancud, que gracias al aporte del padre Gabriel Guarda, nosotros lo pudimos tener a la mano, a la vista, desde la Biblioteca Central de Cataluña, en España.
Entonces, vemos que Chiloé no solamente se desarrolla como región autonómica hacia afuera de sus fronteras naturales, sino que desde dentro, iniciando un proceso de evolución demográfica, tanto en la fundación de ciudades pioneras como San Carlos de Chiloé, hoy nuestra ciudad de Ancud, y Santiago de Castro, que fue un poco más antigua, fundada en la segunda mitad del siglo XVI. Aquí vemos unos mapas históricos excelentes, en este caso del mapa del Fiordo de Castro, península de Rilán e isla Lemuy. Fue hecho por un excelente cartógrafo en 1790 que se llamaba don José de Moraleda. Y el plano de San Carlos de Chiloé, que ustedes pueden ver los detalles aquí, fue hecho por don Carlos de Berenguer, un ingeniero militar catalán, fundador de nuestra ciudad. En la siguiente imagen vamos a ir avanzando hacia un concepto que ahora ya se está manejando y queremos compartirlo para el debate, para el análisis, para la reflexión y para la concreción de lo que se trata de organizar como un Estado regional. Un Estado regional está entre un Estado federal y un Estado unitario, está como en el medio, que reconoce la independencia de regiones, sus independencias, comillas, sus valores geográficos, culturales, etc. Pero que no es federativo. ¿Cuál es la diferencia? El Estado federal les da casi autonomía total a todos los estados-región y el Estado regional cede parte de esas autonomías al Estado unitario. Esa sería la única diferencia, a grosso modo. Es muy interesante, sí, plantear este nuevo concepto dentro del ordenamiento que se está discutiendo en la Convención Constituyente, porque abre unas puertas que no se habían abierto por años, ni hablar en la dictadura, respecto a cómo se organizan espacialmente las regiones dentro de lo que ha generado mucho ruido, llamémoslo así, que es la Constitución o el concepto de Estado unitario. El concepto de Estado unitario, queridos vecinos y vecinas, viene de las revoluciones francesas y norteamericanas, de cómo las naciones o una nación, si no estaba constituida por pueblos ancestrales, se organizaba dentro de un grupo que tenía afinidades culturales comunes y se regían entre ellos. La nación políticamente organizada, para decirlo muy suave, pero un solo grupo, una sola nación, que tendía y tendió gravemente a excluir a otros grupos culturales o a otras naciones dentro de su territorio, que fue lo que pasó con Chile. Ese ha sido lo más pernicioso del concepto del Estado unitario. Y es un concepto, no es una realidad cultural, histórica, que podamos decir Chile es un Estado unitario porque su evolución histórica demográfica lo demuestra, todo lo contrario. Chile desde su origen, antes que fuera república, antes que fuera país, era un estado, no era un estado, era un territorio pluri o multicultural, con muchas naciones que lo habitaban. Se impuso el Estado unitario y ese es un tema que hay que tener claro. Entonces, no es que estamos rompiendo, quebrando el libro sagrado del Estado unitario. Estudiemos un poco de historia. Existen y han existido en toda la historia de la humanidad el concepto, las definiciones de Estados plurinacionales. Varias naciones, culturas que tienen su elemento autonómico, su territorio, y que pueden formar parte de un Estado si así lo estiman conveniente. Esas son las diferencias de cómo se organiza en diferentes países en estados federales, en estados regionales o diferentes autonomías. Estamos en esa discusión, por eso es tan importante estos aportes históricos. ¿Por qué Chile es patrimonial? En la siguiente imagen, no solamente ya hemos podido ver que Chiloé se ha consolidado como una región geográfica, natural, cultural, aquí están las pruebas históricas, sino que también lo que en los últimos años ha cobrado mucho valor, que es el concepto de lo patrimonial, no solamente lo cultural. Y ustedes saben que en los ámbitos del patrimonio están todo lo que heredamos de nuestros padres, de nuestras madres, es patrimonio, que puede ser material,
una iglesia, una casa fogón, un utensilio, pero también saberes, conocimientos, lo que se llama el patrimonio inmaterial. Bueno, yo no sé si puedo abundar tanto en detalles para que alguien pueda dudar del aporte de Chiloé al país, hablemos de país, en el patrimonio cultural, material e inmaterial. Hace poquito, post pandemia, el lugar más visitado turísticamente en Chile fue Chiloé. Y eso ya está claro, por qué la gente de otras comarcas, de otros territorios vienen a nuestro archipiélago. Por su cultura, por su gastronomía, por su artesanía, por su gente, por sus paisajes. Todavía algunos que podemos decir que están relativamente prístinos. Entonces los elementos patrimoniales pesan muchísimo. Y dentro de las definiciones autonómicas de región, las culturas que han desarrollado en el tiempo aquello, un patrimonio único, y recalco que no solamente estamos hablando del patrimonio material con las iglesias de la Escuela Chilota, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dentro de la discusión, análisis de la evolución regional y las autonomías regionales y locales, el patrimonio es muchísimo más en Chiloé que las iglesias patrimoniales, por cierto, sin demerecerle en ningún momento su valor, porque igual son un proceso histórico que está muy ligado a lo que se llamó las misiones circulares y la Escuela Chilota de Arquitectura Sagrada. Entonces, dentro de lo patrimonial, yo creo que muy pocos constituyentes podrían decir, no, Chiloé no ha sido aporte patrimonial a nuestra cultura. Las imágenes, por ejemplo, que están en nuestra pantalla, lo acaban de decir. Si ustedes ven, por mencionar algunos ejemplos, todo el desarrollo de las técnicas de navegación, la arquitectura patrimonial, las formas del lenguaje, las formas en las que se desarrolló técnicas de adaptación al mar, a la tierra. Y eso ha generado que precisamente Chiloé sea único, no solamente en el territorio que llamamos Chile, sino que en el planeta. Las siguientes imágenes lo demuestran más categóricamente. Aquí ven ustedes una muestra pequeña, por supuesto, porque vamos a hacer una síntesis, cómo la cultura chilota, sobre todo la huilliche y canoera, generó un proceso de adaptación marina extraordinaria. Dentro de las culturas marítimas bordemarinas del mundo, ahí pueden ver arriba un maravilloso bongo, que fue uno de los procesos de adaptación a los ambientes marinos costeros de Chiloé hace milenios. Y el desarrollo que alcanzó, por ejemplo, en la carpintería de ribera, en la carpintería urbana, en la carpintería religiosa, es extraordinaria. Ejemplo único en el planeta. Y eso no es por ser chauvinista, sino que vamos estudiando todos los análisis, tesis y de doctorado que se han hecho sobre nuestro archipiélago y las cifras, no las cifras, los análisis son categóricos. Chiloé, ya por el solo hecho de todo el proceso cultural que se ha desarrollado, no solamente por siglos, por milenios, si contamos los primeros procesos de adaptación de los pueblos canoeros hace 6.000 años, tenemos la cultura que se encontró en Puente Quilo, en Chepu, que bordean precisamente una evolución humana de adaptación marina extraordinaria hace 6.000 años. Pero vamos a pasar algunos datos duros para avanzar en el tiempo. En el mapa que ustedes ven a mi espalda, este es un mapa muy interesante que analizamos del periodo censal de 1970. ¿Por qué? Porque a partir de 1856, con la creación de la provincia de Yanquihue y la posterior creación, porque fue una creación, no evolucionó demográficamente de una manera natural Puerto Montt. Al crear la provincia de Yanquihue a partir de 1860, 1890, comenzó el proceso de disgregación del archipiélago de Chiloé. Chiloé en 1970, este es un dato duro, casi tenía 27.000 kilómetros cuadrados de territorio geográfico, demográfico, censal, reconocido por el Estado. 27.000.
kilómetros cuadrados. Y hoy día, el dato duro, ¿cuál es la superficie del archipiélago de Chiloé y la provincia de Chiloé hoy? 9.180 kilómetros cuadrados, o sea, Chiloé, la provincia región, solo de 1970 al 2022, ha perdido 3 veces territorio, 3 veces su territorio. Todo Palena hasta el río Báquer, toda la provincia de Reloncaví, Huaytecas. Entonces igual hay un menoscabo geográfico territorial, que por supuesto decisiones que fueron tomadas de Santiago. Yo no conozco ninguna consulta a Chiloé en ese periodo cuando se empezó a cercenar su territorio y sus áreas de influencia natural. Entonces, menoscabo tras menoscabo. Si alguien me dice que el proceso de centralización y de ordenamiento territorial, incluso en el periodo hispánico y hasta la República, en 1826, se reconocía el territorio geográfico de Chiloé amplio, como lo vimos al principio, sur de los Llanos de Osorno, hasta la península de Taitao. Pero ahora, en la República, hace muy pocos años, Chiloé ha sido reducido a su mínima expresión geográfica. No estamos falsificando las cifras. De 27.000 kilómetros cuadrados a 9.000. Todo ese menoscabo de un territorio natural, histórico, cultural, está contenido a la mínima expresión. No tenemos más espacio para expandir, para recuperar territorio maritorio. En ese sentido, Chiloé se ha transformado en una provincia gueto. Voy a utilizar esa palabra tan fea porque creo que acierta en cierta manera. Y en los últimos 50 años. ¿Qué es todo lo contrario? Miren las imágenes, por ejemplo, que tenemos en nuestra siguiente lámina. Chiloé hasta el siglo XVI era lo más parecido al paraíso, según muchos cronistas. La diversidad de flora, de fauna, era extraordinaria. La pureza de sus aguas, la riqueza de su mar, los frutos de mar. La población hasta el siglo XVIII gozaba de una alimentación extraordinaria basada en alimentos marinos, los bosques prístinos, la fauna intocada. Todos los cronistas de la época ratifican lo mismo. Si había algo cercano al paraíso, se llamaba Chiloé. Estas imágenes que ustedes ven son unas ilustraciones muy bonitas de una colección preciosa del libro El Bosque Chilote, que se llamaba El Bosque de Duca, y entre otros autores que han sido maestros nuestros, la doctora Adriana Hoffman, a la cual le vamos a dedicar este programa a su memoria, por la influencia que ella tuvo, pionera, sobre todo en el rescate del bosque y todos los ecosistemas asociados al bosque. Y ya un poco a manera de conclusión, muy sucinta, queremos comenzar este debate, participación. ¿Por qué? Porque si la iniciativa popular llevada a la Convención Constituyente superó las 16.000 firmas, significa que hay 16.000 firmas de chilotes, de chilotas dentro y fuera del archipiélago que quieren retornar a los procesos autonómicos que tuvimos en otro tiempo como región, como provincia-región. ¿Por qué? Yo digo modestamente, pero la historia, como hemos visto en esta síntesis, nos avala, porque lo merecemos. Ustedes vean en las imágenes cuánto ha sido el aporte de Chiloé en lo cultural, en lo económico, en lo demográfico, con la excepción del proceso de guerra de 1826, entre 1813 a 1826, Chiloé ha sido uno de los mayores aportes a la constitución de este país. Un solo ejemplo, la anexión de Magallanes en 1843. Ese territorio tan vasto que ahora compartimos con la Argentina no hubiese sido de la República sin la expedición de Lago Letancú y el proceso migratorio que vino posteriormente.
Ahí tienen un aporte, y sin disparar un tiro. El proceso de etnocidio de los pueblos originarios de la Patagonia es posterior. Y hasta el momento no sabemos de que los chilotes hayan estado en ese etnocidio. Pero el proceso migratorio se originó allí, no solamente de Magallanes, sino que del territorio más allá de la Argentina y de la Trapananda de la región de Aysén. Chilotes migrando por todo Chile, no solamente en la Patagonia. Los aportes culturales, la gastronomía. Chiloé fue uno de los núcleos productores de papa que sació el hambre no solamente en periodos de hambruna en nuestro país, sino que en Europa, uno de los centros de colonización de la papa. La música, las tradiciones, que algunas vinieron de Patagonia, otras de España, pero en Chiloé se amalgamaron en una sola cultura que se disgregó por todo el país y todo el mundo. Y sigo contando, literatos, legiones de profesores, la escuela normal enseñando a todo Chile, a los niños de todo Chile. ¿Dónde está entonces la raíz o el inconveniente en no seguir avanzando? Esto no creo que implique una independencia o llamado a las armas para independizarnos de Chile. Lo que queremos es respeto a la cultura, a la tradición, al patrimonio, a las personas. Eso es lo que queremos. ¿Autonomía para qué? Para subsistir como cultura. Para salvar nuestro territorio y nuestro maritorio de la contaminación. Producto fundamentalmente del incontrolado manejo de la empresa salmonera de los cuerpos de agua, entre otros. Yo creo que al final lo importante, vecinos y vecinas, es que nuestro programa sirva para mantener el análisis, la conversa, la discusión, la tesis, las antítesis, los pros, los contras, pero que pensemos generosamente. La cultura chilota, el pueblo chilote, el hombre y la mujer chilota se merece lo que se ha ganado con su esfuerzo de siglos, su libertad y la independencia para vivirla. Y ese amor a la naturaleza, ese amor a la tierra, este programa lo queremos dedicar a la memoria de la doctora Adriana Hoffman Jacobi, que ha sido un ejemplo y luz para todos nosotros, para todas nosotras, porque ese es el camino que hay que seguir. Naturaleza y cultura tienen un solo nombre: Chiloé. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.